nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre las virtudes cristianas, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Estamos analizando la virtud de la templanza, que es la virtud por la que refrenamos los deseos desordenados de los placeres sensibles y usamos con moderación de los bienes temporales. Esta es la pregunta 917 del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Ahora vamos a profundizar este tema un poco más, apoyándonos en Santo Tomás de Aquino, explicado por el padre Antonio Royo Marín, gran teólogo tomista del siglo XX. Ser o no ser santo, esa es la cuestión. Entonces veamos un poco de una manera más profunda este tema. La palabra templanza puede emplearse en dos sentidos, para significar la moderación que impone la razón en toda acción y pasión, en sentido amplio, lato, en cuyo caso no se trata de una virtud especial, sino de una condición general que debe acompañar a todas las virtudes morales. Para designar una virtud especial que constituye una de las 4 virtudes morales principales, que se llaman cardinales, sentido estricto, en ese sentido puede definirse la templanza. La templanza es una virtud sobrenatural que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente del tacto y del gusto, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. Ahora ustedes saben que hay dos tipos de virtudes: las virtudes naturales adquiridas y las virtudes morales infusas, junto con la gracia y la santidad y la caridad en el momento del bautismo o después del pecado mediante una buena, sincera confesión. Entonces, una virtud sobrenatural infusa para distinguirla de la templanza natural adquirida, que dijimos. Por ejemplo, un filósofo pagano dice: yo necesito 200 gramos de comida, come 200 y no 500, lo que sería gula. Un cristiano dice: bien, yo necesito 200, como 150, voy a hacer penitencia. Entonces, infusa. Que modera la inclinación a los placeres sensibles. Lo propio de la templanza es refrenar los movimientos del apetito concupiscible, donde reside, a diferencia de la fortaleza, que tiene por misión excitar el apetito irascible en la prosecución del bien honesto. Entonces, refrena el apetito concupiscible del deseo. Especialmente refrena el tacto y el gusto, aunque la templanza debe moderar todos los placeres sensibles a que nos inclina el apetito concupiscible, recae de una manera especial sobre los propios del tacto y del gusto. Lujuria y gula principalmente, lujuria y gula, que llevan consigo máxima delectación, como necesarios para la conservación de la especie y del individuo. Bien, el hombre debe comer. Hubo tiempo de guerras, por ejemplo, hubo madres que comieron sus hijos de hambre para no morir. Y hay la otra pasión, comunicar la vida, de ahí la delectación. Entonces son dos pasiones que son las más necesarias y las más fuertes. Y son por lo mismo más aptos para arrastrar el apetito si no se le refrena con una virtud especial, que es la templanza estrictamente dicha. Entonces, si no hay esta virtud de templanza que refrena, que modera estos apetitos, nos llevan a la catástrofe. Principalmente cae sobre las delectaciones del tacto, dijimos, y secundariamente sobre las de los demás sentidos. Que hermanos, el mundo actual anda como anda, porque ya no hay ningún freno, ya la gente no sabe, piensan que son animales que están en ese mundo y tienen que disfrutar el máximo posible de todos los placeres. De ahí reclamar hasta derecho de casar hombre con hombre, que es pecado gravísimo y no tiene sentido. Y además, sin la gracia, sin la santidad, sin la penitencia, sin la oración, sin los sacramentos, no es posible tener castidad constante y perpetua, ¿no? Y los hombres caen cada día más bajo. De hecho,
esta inmoralidad que hoy invade el mundo apóstata del cristianismo, en eso vivían los pobres paganos, ¿no? Y fuera del cristianismo, todos los vicios están ahí. Entonces, esta virtud va con contener dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. La templanza natural o adquirida se rige únicamente por las luces de la razón natural y contiene el apetito comprensible dentro de sus límites racionales humanos, ¿no? Un pagano, un ateo, una persona no cristiana puede tener la templanza natural adquirida, pero dirigida únicamente por las luces de la razón natural. Mientras que el cristiano que vive en estado de gracia tiene la templanza sobrenatural o infusa, va mucho más lejos, puesto que a las luces de la simple razón natural añade las luces de la fe, que tiene exigencias más finas y más delicadas. Entonces, el que está en pecado mortal no tiene esta virtud infusa que tiene exigencias más finas y más delicadas. Y el que no tiene virtud adquirida, pobre mono, está expuesto a todas las caídas. Veamos ahora su importancia, su necesidad. La templanza es una virtud cardinal, dijimos, que tiene varias otras derivadas satélites. En este sentido es una virtud excelente, pero teniendo por objeto la moderación de los actos del propio individuo, sin ninguna relación a los demás, ocupa el último lugar entre las virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Sin embargo, con ser la última de las cardinales, la templanza es una de las virtudes más importantes y necesarias en la vida cristiana. La razón es porque ha de moderar, sosteniéndolos dentro de la razón y de la fe, dos de los instintos más fuertes y vehementes de la naturaleza humana, que fácilmente se extraviarían sin una virtud moderativa de los mismos. Necesitamos un freno, sobre todo después del pecado original, bien necesitamos este freno. La divina providencia, como es sabido, ha querido unir un deleite o placer a aquellas operaciones naturales que son necesarias para la conservación del individuo o de la especie. Entonces, si un hombre no come, se muere. Si un hombre no transmite la vida, se acaba la especie humana en la tierra. De ahí esto en todos los animales. De ahí la vehemente inclinación del hombre a los placeres del gusto y de la generación, que tienen aquella finalidad alta, querida, intentada por el autor mismo de la naturaleza. Dios lo quiere, pero de una manera ordenada. Pero precisamente por eso, por brotar con vehemencia de la misma naturaleza humana, tienden con gran facilidad a desmandarse fuera de los límites de lo justo y razonable, lo que sea menester para la conservación del individuo y de la especie en la forma y circunstancias señaladas por Dios y no más, arrastrando consigo al hombre a la zona de lo lícito, de lo ilícito y pecaminoso. Entonces, si no hay freno, y bien el comer, beber y placer nos lleva a la zona de lo ilícito y pecaminoso. Esa es la razón de la necesidad de una virtud infusa, moderativa de los apetitos naturales y de la singular importancia de esta virtud en la vida cristiana o simplemente humana. Con otras palabras, uno necesita un freno. Un carro puede tener un motor poderoso, pero necesita un freno también. Cuando en las curvas, en la bajada, tiene que frenar o acelerar. Entonces, si no hay freno, si no hay chofer, hay un problema. Este chofer aquí sería la prudencia, ¿no? Tal es el papel de la templanza infusa, moderar las cosas. Ella es la que nos hace usar del placer por un fin honesto y sobrenatural, en la forma señalada por Dios a cada uno según su estado y su condición. Los esposos cristianos bendecidos que tienen 10, 15 hijos hacen obra de Dios y Dios recompensa su acción.
Pero el hombre que te deja hijos regados donde quiera, es un desorden, peca, peca muy gravemente, porque primero nadie tiene derecho de dejar hijo fuera del matrimonio, tener hijos fuera del matrimonio. Por eso también las mujeres que a toda costa quieren tener hijos sin casarse, pecan. Es pecado de fornicación que hacen. Después de injusticia con el hijo para su crecimiento normal necesita un padre y una madre. No puede ser hijo de madre soltera, no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora las que hacen esas fechorías después abortan es peor todavía, son asesinas. Asesinas, ¿no? Entonces la templanza es necesaria. Ella es la que nos hace usar del placer por un fin honesto y sobrenatural, en la forma señalada por Dios, a cada uno según su estado y su condición. El soltero debe tener una castidad de soltero, el casado castidad de casado, el religioso de religioso, cada quien su estado. Y como el placer es de suyo seductor y nos arrastra fácilmente más allá de los justos límites, la templanza infusa inclina a la mortificación incluso de muchas cosas lícitas, para mantenernos alejados del pecado y tener perfectamente controlada y sometida la vida pasional. Entonces necesitamos esta virtud. Ahora digamos unas palabras acerca de los vicios opuestos a la templanza. Los principales son dos, uno por exceso, la intemperancia, y otro por defecto, la insensibilidad excesiva. La intemperancia se manifiesta de muchas maneras, como veremos más tarde. Desborda los límites de la razón y de la fe en el uso de los placeres del gusto, es la gula, y del tacto, la lujuria, sin ser el máximo pecado posible. Es, sin embargo, el más vil y oprobrioso de todos, puesto que rebaja al hombre al nivel de las bestias y animales, porque ofusca como ningún otro las luces de la inteligencia humana. Entonces la gula, la embriaguez, la borrachera, la lujuria, el homosexualismo, esto ofusca las luces de la inteligencia humana. Y hay otro vicio opuesto, la insensibilidad excesiva, que huye incluso de los placeres necesarios para la conservación del individuo de la especie, que pide el recto orden de la razón. Únicamente se puede renunciar a ellos por un fin honesto, recuperar la salud, aumentar las fuerzas corporales, etc. O por un bien más alto, como es el bien sobrenatural, penitencia, virginidad, contemplación, consagración a Dios, porque esto es altamente conforme a la razón y en la fe. La templanza también puede crecer, lo veremos en sus matices más importantes al estudiar las virtudes derivadas, sus satélites, y la definitiva influencia del don de temor de Dios, que es el encargado de perfeccionar al máximo la virtud de la templanza. El temor de Dios perfecciona la virtud de la templanza. Ahora digamos unas palabras acerca de los derivados de la templanza. La templanza como virtud cardinal tiene partes integrales, subjetivas y potenciales o derivadas. Nos vamos a limitar a un simple enunciado, pero con la suficiente claridad para darnos una idea exacta de cada una de ellas. ¿Cuáles son las partes integrales? Son, como sabemos, las partes integrales aquellos elementos que integran una virtud o la ayudan en su ejercicio. La templanza tiene dos, ya lo hemos dicho en la primera charla, la vergüenza y la honestidad. No es propiamente una virtud, sino cierta pasión laudable que nos hace temer el oprobio y confusión que se sigue de un pecado torpe, lo que nos impulsa a evitarlo, la vergüenza. Nos da temor del oprobio
y evitar un pecado torpe que nos impulsa a evitarlo. Su pecado opuesto es naturalmente la desvergüenza, ¿no? La desvergüenza, sin una vergüenza. Cuando una sociedad llega a tanto ya andamos mal, ¿no? Y la honestidad como parte integrante de la templanza. La honestidad es el amor al decoro que proviene de la práctica de la virtud. Coincide propiamente con lo honesto y lo espiritualmente decoroso. Es cierta espiritual pulcritud, belleza, que se opone frontalmente a lo torpe y por eso pertenece a la templanza. Entonces la honestidad se opone a lo torpe, a lo vergonzoso. Es belleza. ¿Cuáles son las partes subjetivas o especies? Son las diversas especies en que se subdivide una virtud cardinal. Como la templanza tiene por principal misión moderar la inclinación a los placeres que proceden del gusto y del tacto, sus partes subjetivas se distribuyen en dos grupos. Sobre el gusto o la nutrición, en la comida la abstinencia, en la bebida la sobriedad. Sobre el tacto o la generación, temporalmente la castidad y perpetuamente la virginidad. ¿Cuáles son las partes potenciales o derivadas? Son las partes anejas o derivadas que se relacionan en algunos aspectos con su virtud cardinal, pero no tienen toda su fuerza o se ordenan tan solo a sus actos secundarios. Las correspondientes a la templanza son las siguientes: contra las tentaciones desordenadas, muy vehementes, hay la continencia, refrenando las pasiones fuertes. La continencia, un hombre continente, un hombre casto. Moderando la ira, según la recta razón, es la mansedumbre. Moderando la ira es la mansedumbre, dulce, manso, amable. Moderando el rigor del castigo es la clemencia. Moderando los movimientos internos y externos dentro de sus justos límites según su estado o condición, la modestia, dividida en otras 5, a saber, en la estima de sí mismo, la humildad, el deseo de la ciencia, estudiosidad, en los movimientos del cuerpo, modestia corporal, en los juegos y diversiones, eutropelia, y en los vestidos adornos, modestia en el ornato. Tal es el maravilloso cortejo de las virtudes correspondientes a las diversas partes de la virtud cardinal de la templanza. Ante la imposibilidad material de examinarlas todas dentro del marco de nuestra obra, es preciso hacer una excepción con la más importante de todas, la humildad, que es una de las dos grandes virtudes fundamentales que sostienen o levantan todo el oficio sobrenatural, como vamos a ver a continuación. Entonces, si Dios quiere, en una charla especial hablaremos de la humildad debido a su grande importancia.